decir más o menos cómo hasta donde íbamos, cómo fue el reinado de él, qué cosas hizo que hizo diferente a su papá y a su abuelo. Vamos a ver. Mi hermanita Marielos, ¿algo se acordó? No, ok. Vamos a ver, mi hermanito. Que él no hizo lo que hizo el padre, sino que destruyó las imágenes de Acera y buscó a Dios de corazón. Amén. Siguió a Dios de todo corazón al punto que se le conoce o el relato bíblico indica que anduvo en los caminos de su padre David, y ya vimos que no era el papá, pero que David es el máximo, ¿verdad? Referente de los reyes buenos, y por eso es que se le dice que de su padre David. También algo importante que pudimos nosotros también observar fue el hecho de que aunque él amuralló las ciudades, aunque él llamó a la congregación a purificarse, a los levitas, a los sacerdotes, se hicieron sacrificios. La fiesta era de una semana, de 7 días, pero eran tantos los sacrificios que llegaron a ofrecerse que tuvieron que extenderlos 7 días más, al punto que los sacerdotes ya no daban abasto, porque los levitas, ellos sí se santificaron, pero los sacerdotes dijeron, no, ya con los que hay. No se imaginaron la cantidad de sacrificios que se hicieron, y también llegó el punto que los mismos levitas tuvieron que hacer sacrificios, porque ya los sacerdotes no daban abasto. Y vimos cómo Dios obvió, por decirlo de alguna manera, la ley y permitió que la adoración continuara y que la adoración a Dios siguiera. En medio de todo esto, vimos cómo no todo es color de rosa. Porque a veces como hijos de Dios creemos que porque le estamos sirviendo, que porque lo estamos honrando, que porque venimos, que porque hacemos, creemos que todo va a salir bien. Y no necesariamente. Y entonces este rey se enfermó. Y entonces Dios manda, ¿a quién? ¿A qué profeta manda a darle un mensaje? A Isaías, manda a Isaías y le dice, el Señor dice, prepara tu casa porque vas a morir. Y entonces, no sé mi hermanito si le queda mejor la otra sillita de este tipo. Sí, mi hermanito Naaman, usted sería tan amable traérmele una sillita a mi hermanito. Ya le traen la sillita, mi hermano, no se preocupe. Entonces este rey se vuelve y le dice, Dios, tú sabes yo lo que he hecho, tú conoces que yo te he servido, y entonces ¿cómo es el asunto? Ahora resulta que voy a morir. Entonces Isaías iba bajando, ahora iba llegando, me imagino ya a los patios, y le dice el Señor, gracias mi hermano Naamán, le dice el Señor, le dice, vaya y dígale que he oído tu clamor. Y entonces en ese contexto es que vamos a empezar a ver lo que nos falta todavía de este rey. Y vamos a ir un momentito a Segundo de Reyes 19. Recordemos que estamos ahí entre Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes, capítulo 19. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 19. Si algún hermano o hermana lo quiere leer, por favor levanta su mano para que podamos tener allí el micrófono. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, del 15 al 19. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos, de toda la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Hasta dónde, perdón? Hasta el 19, mi hermano, Okay. Gracias. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones
y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios, sálvanos, y te ruego de tu mano, para que sepas que todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Entonces vemos cómo Ramsés que envía una carta y les dice prácticamente: miren, nosotros venimos conquistando naciones y reinos. Estas naciones y estos reinos eran politeístas, no tenían un Dios, tenían muchos dioses, y nosotros los hemos vencido. Ahora este rey Ezequías, según él, nos va a vencer con un solo rey, con un solo Dios. Pero por supuesto que Ezequías tenía al rey verdadero. Es muy interesante que Rabsacés supiera que Dios, el Dios de Judá, había enviado a los asirios para pelear contra ellos. Allí en Segundo de Reyes, capítulo 18, en el versículo 25, dice la palabra del Señor: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. O sea, en otras palabras, había sido enviado. Sí, porque ya sabemos que Dios, mis hermanos, debemos entender que Dios controla ambos lados de la situación. Dios controla ambos bandos. No creamos, hermanos, que las cosas se salen del control de Dios. Si bien es cierto, y lo hemos visto a partir de los reyes de Israel, estuvimos viendo cómo Dios levantó personas para juzgar a toda una familia, pero lo habían hecho de una forma sumamente cruel, y Dios también lo vio, y Dios también condenó todas estas cosas. Entonces Dios había levantado la vara de su furor, y Asiria fue el instrumento para que fuera contra la hipócrita nación de Israel. Sennacherib le dijo a Ezequías: tu Dios me ha enviado. Aunque esto es cierto, Dios no había determinado destruir Jerusalén. Sennacherib fue demasiado lejos y atribuyó su poder a sus dioses, burlándose del Dios verdadero de Judá. Mucha gente va demasiado lejos en lo que dice y cruza la línea al atacar a los hijos de Dios, al atacar a las personas que están siguiendo al Señor. Y mis hermanos, esto es algo que en estos días pues lo estamos viendo de una manera clarísima, de una manera bastante clara, cómo la gente intenta burlarse de Dios, burlarse de Él. Al hacerlo sufren grandemente. Dios habló refiriéndose al rey Asiria, del rey de Asiria. Vean lo que dice en capítulo 19 de Segundo de Reyes, versículos del 32 al 34. Segundo de Reyes 19, del 32 al 34. El que lo tenga lo puede leer. Manito Luis, gracias, ya le va a llegar ahí el micrófono. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Entonces aquí vemos, gracias hermanos, vemos una orden. Dios estaba determinando a defender Jerusalén por medio de un ángel y no por simples soldados. Es tan consolador sentir la presencia del ángel cuando los enemigos nos rodean, poder saber que Dios está con nosotros, y que, mis hermanos, nada de lo que nosotros estemos viviendo, por difícil que sea, por complicado que sea, nada que nosotros estemos viviendo es que a Dios se le ha ido el control de nuestra vida. O yo me salí del radar de Dios. O estoy pasando una prueba, un proceso que ya yo no tengo fuerzas para pasarlo.
No, mis hermanos. Dios siempre tiene total control de absolutamente todo. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, mi hermanito Eric, vamos a darle el tiempo a mi hermanito Eric. Gracias. En ese pasaje que acaba de leer el hermano Luis, el verso 34 es realmente importante, Amén. ¿verdad? Porque dice la razón por la cual Dios defendió la ciudad. Lo leo. Amén. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Recordemos la promesa de Dios a David, ¿verdad? Amén. Y entonces Dios no iba a fallar en esa promesa. Y por error yo creo que yo le corté la lectura a mi hermano, ¿verdad? Perdón, hermanito, perdón, yo creo que lo dejé hasta el 33, perdí el 34, perdón, mi hermanito. Sí, y ahí vemos precisamente el control de Dios, pero por eso yo les digo, hermanos, ustedes pueden leer estos capítulos. Mi hermanita, ya le damos la palabra, pueden leerlo. Ahorita lo que estamos es como sacando, extrayendo la historia, ¿verdad? Entonces podemos leerlo y leer este capítulo para que vean lo que pasó. Sí, mi hermanita. No, pastor, digamos esos ángeles que siempre estaban con ellos, ahora están con nosotros. Ok. O ya digamos el Espíritu Santo mora entre nosotros, ese es el que nos ayuda, nos consuela, nos da entendimiento, sabiduría, pero todavía sus ángeles Andan sí, por ahí. andan por ahí, en otras palabras. Perfecto. En Hebreos capítulo 1, lo que pasa es que no, déjeme ver si lo logro encontrar, ese versículo. Sí, ahorita vamos por ahí, ahorita vamos por ahí. Vamos a ver. Creo que es el 1.7, déjeme ver. Sí, gracias. Vamos a ver. Sí, en Hebreos, voy a ir a Hebreos para contestar a mi hermanita. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas el Hijo dice, vamos a ver, quiero leer, ellos perecerán. En el versículo 14, refiriéndose a los ángeles, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, espíritus en minúscula, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles son seres que están allí, que están a nuestro favor, que Dios se envía en un momento indicado, en un momento específico, pero no necesariamente que están ahí detrás de nosotros, ¿verdad? No es que yo me voy para allá y el ángel de la guarda, como se nos enseñó, ¿verdad? Está con nosotros, pero sí son seres que Dios tiene allí y le dice claramente, refiriéndose a ellos, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, sí están a nuestro favor y que Dios, cuando ve la necesidad de utilizarlos, los va a utilizar. Amén. Pero nosotros no tenemos que andarlos invocando, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad? Que el ángel aquí, o incluso haciendo oraciones para ángeles. Nada de esto, sino entenderlo como lo que la palabra de Dios enseña. Mientras dormían, el ángel del Señor hirió a los 185,000 soldados del reino o del ejército de los asirios. 185,000. A la mañana siguiente, cuando Israel despertó, los cadáveres de los asirios yacían por todas partes. Vea lo que dice Segundo de Reyes capítulo 19 versículo 35. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era
cuerpos muertos. Dios hizo lo que tenía que hacer. Y como les decía también en la clase del domingo, lo que es sobrenatural, esa es el área de Dios. Amén. Todo lo que es sobrenatural. ¿Cómo los mató? No sabemos. Si les dio un infarto, si simplemente Dios extrajo el aire, porque tiene todo el poder de hacerlo. Esa sí le gusta, mi hermano. Esa es la más viable. Bueno, perfectamente. O Dios simplemente le dijo a 185,000 corazones, deténganse ya. Sí, mi hermanito. Porque en lo que yo he leído y muchos teólogos dicen que no había seña, no había marcas, no había nada, simple y sencillamente estaban muertos, ya sea dejaron de respirar, no les llegó oxígeno y dejaron de respirar. O sea, no había marcas, no había señales de violencia, simple y sencillamente se acostaron a dormir y no despertaron. No despertaron. Nuestro Dios lo puede hacer por defender a su pueblo, por cuidar a los suyos. Y lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Recuerdan a Josué cuando le dijo, Sol, detente en Gabaón y tú, Luna? ¿Recuerdan? Y sabemos que el sol y la luna no se detuvieron, fue la tierra la que se detuvo. Paró la traslación, paró la rotación y pasó lo que tenía que hacer, porque Dios por sus hijos hace lo que tiene que hacer. Y entonces vemos cómo de esta manera sobrenatural 185,000 soldados perdieron su vida. Dios también había dicho que Sennacherib se iría de la misma forma en que llegó. Y veamos cómo se fue. Capítulo 19, versículo 36. ¿Quién me quiere leer el versículo 36 de Segundo de Reyes, capítulo 19? Mi hermanito, gracias. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Ahí. Porque se está cumpliendo lo que pasó en el versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ellos con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No lo va a hacer. Y me imagino que el rey decía, ¿y quién me va a detener con este ejército? ¿Y quién me va a detener a mí con este ejército? Bueno, nuestro Dios lo pudo hacer, haciendo que 185,000 personas dejaran de existir, que eran precisamente de su ejército. Dios también había dicho que Sennacherib se iría de la misma forma, y lo vemos en el versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Vemos que Sennacherib era feroz cuando era impulsado por su fuerza, pero cuando Dios se la quitó, simplemente escapó y entró a la casa de su Dios. Con un vuelco, este violento rey quedó sin fuerzas. 2 años después, sus 2 hijos lo mataron. ¿Qué clase de hijos, verdad? Así que no se queje de los suyos, ¿verdad? Porque imagínense esto, ¿verdad? ¿verdad? No se queje de los suyos. Pero dice la palabra del Señor que sus 2 hijos le mataron. Lecciones de vida de Ezequías. Las 2 principales pruebas de la vida de Ezequías son el tipo de las pruebas que pueden venir al liderazgo. No todo es color de rosa cuando hacemos las cosas para Dios. Pueden venir momentos difíciles que nos ponen en dificultades. No es una garantía, no es ¿cómo se llama? Un seguro de que usted y yo le estemos sirviendo al Señor. No, sirvámosle, pero no nos quejemos si vienen pruebas, si vienen dificultades, si vienen cosas difíciles. Aquí lo vemos. No olvidemos que Dios siempre nos ayudará y siempre nos sostendrá. Ezequías pasó por estas severas pruebas. Dios no intentaba destruirlo, sino más bien llevarlo a lugares aún más altos. Dios quería magnificar a Ezequías y a su pueblo delante de todas las naciones, y fue exactamente lo que hizo. Y vamos a leerlo allí en Segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas, capítulo 32,
versículo 23. El que lo tenga puede levantar su mano para leerlo. Segundo de Crónicas 32, 23. Vamos a ver. Ok, mi hermanita Bernardita, gracias. 22. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ok, quiero que pongamos atención en donde dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. ¿Dónde se ponían las ofrendas? ¿Se las llevaba el rey para la casa? ¿O los sacerdotes las guindaban en sus paredes? No, se ponían en el templo, ¿verdad? Y dice, y ricos presentes, ¿a quién? Al rey. O sea, aparte de lo que llevaban para Jehová, llevaban presentes al rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. O sea, adquirió mucha riqueza. Y esto es importante para lo que vamos a ver ahora dentro de un ratito. Vamos a continuar. Después de estas pruebas, todas las naciones del mundo conocido en ese tiempo, estaban rindiendo pleitesía a Israel. Recuerden que Israel había venido de dos reyes malos, ¿recuerdan? Había venido del papá Acaz y de su papá Jotán, de su abuelo Jotán, de su papá Acaz. Dan los reyes, pésimos reyes, de los peores reyes del reino de Judá, y Ezequías haciendo las cosas bien. Vienen estas pruebas, el preciado oro fue probado en el fuego para ser purificado, y Ezequías emergió fiel de esto. Siempre hay una recompensa para la persona que es fiel al Señor, la busque o no la busque, amén. La procure o no la procure, Dios siempre va a honrar a quien le honra. Amén. Y eso lo tenemos que tener totalmente claro. Cuando Dios visita una iglesia y una nación, estas son magnificadas por su presencia. Si usted está pasando por el fuego, puede ser que simplemente usted sea oro. Y el oro necesita ser purificado por el fuego. Amén. A diferencia de los metales preciosos, los metales no preciosos no pueden ser probados porque cambian su composición con el fuego, pero el oro no pierde sus cualidades, cada vez se refina más y más y más. Entre más fuego lleve, más purificado va a ser. El fuego purifica el oro porque separa el oro de todo lo demás. El último metal que se separa es la plata. Al contrario del oro, no puede soportar la ferocidad del fuego. Que seamos encontrados fieles a través del fuego. Hoy nuestro enemigo no es el rey de Asiria, pero puede ser igual de poderoso. Y lo estamos viendo, hermanos. Y yo les digo, lo que se está viendo en el pueblo de Dios a nivel mundial, lo que se está viendo no es otra cosa más que persecución a la palabra de Dios, persecución a los principios de Dios, no es otra cosa más que eso. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión, o seguimos honrando a Dios o nos vamos con la corriente del mundo. O seguimos glorificando a Dios, creyendo en su palabra, defendiendo sus principios, o nos vamos a la corriente que el mundo quiera llevar. De ahí es donde va a depender, mis hermanos, si vamos a ser probados o no. Cuando pasamos por la prueba, permanecemos confiando en el Señor y aceptando cuán débiles somos. Vendrá un tiempo en el que Dios responderá. Nuestra prueba solo van a durar
Nuestras pruebas solo van a durar el tiempo que Dios lo permita. Si las manejamos confiando en Dios, saldremos victoriosos de las pruebas sin ningún problema. ¿Cómo se enfrentan las pruebas? Es importante recordar que no podemos vencer al enemigo por nosotros mismos y que tampoco podemos batallar ni disputar con él. Si yo me enfrento solo al enemigo, me va a volcar. Y no solamente porque es poderoso, sino porque me conoce. Sabe lo que a mí me gusta, sabe lo que no me gusta, sabe lo que me llama la atención del mundo, sabe lo que no me llama la atención del mundo. Él me va a destruir. Pero si yo me enfrento con él, y por eso la frase que alguien dijo hace algunos años que me encanta, Dios y yo somos mayoría para cualquier situación, pero es Dios y yo. Amén. Y nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Qué debemos hacer mientras estamos siendo probados? Ezequías había preparado su corazón, esperando en Dios, escuchando lo que venía de Dios, y tuvo cuidado de hablar sabiamente. No entró en dimes y diretes con el rey de Asiria. No entró en dimes y diretes con la carta que le mandaron. No, más bien le dijo al pueblo, no les respondas, ¿recuerdan? Si no, les vienen a decir un montón de cosas, ustedes quédense callados. Fue sabio en dar consejos. Entonces, esperando en Dios, escuchando lo que viene de Dios y teniendo cuidado en hablar de forma sabia, es que podemos también nosotros ir enfrentando los problemas. Allá la muerte de Ezequías, segundo de Crónicas, capítulo 32, versículos del 32 al 33, dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de ¿quién? De los hijos de David, que no está mencionando de los reyes. Algunos piensan y algunos creen que muy probablemente Ezequías fue enterrado con la familia de David. Dice, en lugares más prominentes de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Las palabras que se registran sobre lo que pasó después de su muerte solo se dice de Ezequías. No hay otro rey que se diga lo que se dijo aquí con respecto a Ezequías. Es probable que este rey fuera sepultado con la familia de David, incluso a la par. Algunos piensan que pudo haber sido sepultado a la par incluso de la tumba de David. A pesar de los fracasos y problemas, este rey está catalogado entre los mejores reyes de Judá. Ser piadoso le valió el reconocimiento de absolutamente todo el pueblo de Israel. Qué bonita la historia precisamente de este rey, del rey Ezequías, pero como todo en la vida, todo inicia y todo también termina. Y empieza el reinado de su hijo. Y vamos a ver un poquito con respecto a Manasés. Y vamos a buscar aquí, vamos a ponerme en la primera. Muy bien. Y vamos a ir allí a segundo de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a leer. Tal vez vamos a dividirlo en 5 versículos cada hermano, para que mi hermano nada más no tenga que andar de aquí para allá. Entonces voy a pedirle a mi hermanito Eric, si es tan amable, leer los primeros 5 versículos, luego mi hermanita Gisela los otros 5, luego mi hermanita Roxana del 11 al 15, mi hermanita Gloria del 15 al 20. Entonces vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 33, Segundo de Crónicas, capítulo 33. Después ustedes en su casa pueden leer Segundo de Reyes 21, todo el capítulo, pero hoy vamos a leer
segundo de Crónicas 33 del 1 al 20 y vamos a escuchar lo que la palabra del Señor dice con respecto a Manasés, el hijo de Ezequías. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que había echado el Señor delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, de los dos atrios de la casa del Señor. 10. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinadores y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jerusalén destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y ataron con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y los restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle y a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oída todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, donde se humillasen
He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste historia. Manasés, que en hebreo quiere decir hacer olvidar. El hombre malvado que encontró arrepentimiento. Un hombre malo que pudo arrepentirse, como les dije ahorita, la base bíblica está en 2 de Crónicas 33, que acabamos de leer, y en 2 de Reyes 21, del 1 al 18. Reinó por 55 años aproximadamente, del año 697 al 642. Estamos ya en la cuarta parte de este estudio, la gran apostasía, podríamos llamarle, a lo que viene precisamente. Y apostasía significa volver atrás o recaer. Y quiero explicar un poquito sobre esta palabra porque mucho la escuchamos, ¿verdad? Y a veces hay ciertas malas interpretaciones. En 5 minutos termino. Entonces, significa volver atrás. Viene de la palabra apó, que es caer o dejar o alejarse. Y la palabra atasis, que es rebelión, y se utiliza para señalar una rebelión política o militar. Es y significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o defendidas, apartándose para adoptar otras. Paulo fue acusado de enseñar a los judíos entre los gentiles a que apostataran de Moisés. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar con este estudio para ver qué es la apostasía, porque mucho se dice con respecto a la apostasía. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que en los tiempos finales se va a manifestar la apostasía. Pero entonces voy a hacer solo 2 preguntas para terminar. 1, ¿será que un apóstata es alguien que se convirtió al cristianismo y después dejó el cristianismo botado? ¿O será la apostasía de alguien que parecía cristiano, pero que realmente no lo era? Porque como les he dicho, mis hermanos, es fácil, relativamente sencillo, parecer cristiano. Entonces, apostatar es rechazar la doctrina o la fe profesadas y que han sido defendidas, apartándose para adoptar otras e ir en contra de las que se creían. ¿Ok? Esto es lo que significa la palabra apóstata, y vamos a ver cómo precisamente a Pablo se le acusa de esto en el libro de los Hechos, pero a partir de la próxima semana. Así que muchas gracias, mis hermanitos. Sí, hermanito Carlos tiene una pregunta, vamos a escuchar, o comentario, no sé. Me llama la atención mucho el versículo 12, capítulo 33 del 12, como haciendo lo malo, porque este hombre era malo, pero sin embargo en su angustia oró a Dios y Dios le respondió en el acto. Pues más no así en estos días o en nuestros días ahora, que nuestras oraciones y las respuestas tardan. Bueno, tal vez no sea la experiencia suya, pero sí hay muchos que han experimentado una respuesta inmediata, ¿verdad? A veces no la percibimos, sí, pero en muchas ocasiones Dios de forma inmediata nos responde, ¿verdad? En este caso sí, y vemos el antes y el después precisamente del versículo 12, ¿verdad? Así que a los que les gusta bosquejar, antes del versículo 12 tenemos a un Manasés y después del versículo 12 tenemos a otro Manasés, pero en algunas ocasiones Dios responde de inmediato. Gracias, hermano. Vamos a recoger las ofrendas. Recordarles entonces que el próximo martes, si Dios lo permite, a las 6:30 tenemos el culto, y alguien propuso por ahí que por qué no hacemos un café de 5:30 a 6:30, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar avisando para poder tomarnos un cafecito antes de empezar el culto. No sé si mi hermano